Y para conocer lo que pasa en la región, aquí llamamos a Dolores Gandulfo, quien nos aclara la ciudad y también nos trae información. Hola Dolores, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Laura, María, un gusto estar con ustedes. Buen día. Hola Dolores. Bueno, hoy vamos a hablar, o vas a hablar, mejor dicho, de Ecuador. Si querés, hacenos como un mini resumen de cómo llegamos a donde estamos, ¿no? Porque con todo lo que Bueno, está pasando, imagino que, bueno, no todos tenemos tan claro qué es lo que Ujú. ocurre en cada país. no, seguro. Además, en el caso de Ecuador es algo muy extraño porque nos encuentra hablando de elecciones cuando el año pasado Ecuador eligió presidente. Claro. Entonces, claramente nos llama mucho la atención que volvamos con el tema de Ecuador ahora por este proceso electoral que se inicia nuevamente. Recordemos que en aquella oportunidad, cuando el año pasado los y las ecuatorianas concurrieron a las urnas a elegir presidente y de donde surgió electo Daniel Noboa, tenía que ver principalmente con esa figura de muerte cruzada que había evocado el expresidente Lasso, que hacía que disolvía el Congreso y llamaba elecciones. Y entonces, en virtud de eso, fue que hubo elecciones el año pasado, pero que fueron elecciones extraordinarias, principalmente para cumplir o complementar el mandato de Lasso, que el próximo año se termina en el mes de mayo y por lo tanto se inicia ya el proceso para estas nuevas elecciones, ya no elecciones extraordinarias, sino elecciones ordinarias, que va a ser el próximo 9 de febrero y que van a, digamos, a ya ser un mandato completo desde el 2025 hasta el 2029, en el medio, obviamente, de un país que, como nos tenía, digamos, acostumbrados el año pasado a estar mucho en las noticias por las cuestiones vinculadas Sí. a la seguridad, durante todo este año y en virtud del mandato de Daniel Noboa, se acrecentó, digamos, la política de seguridad o la agenda, mejor dicho, de seguridad. Recordemos que en virtud de, bueno, en su momento el asesinato del candidato presidencial Villavicencio, Fernando Villavicencio, pero después también situaciones que se dieron incluso ya con Daniel Noboa en el gobierno, fue que en su momento Daniel Noboa planteó un estado de excepción que aún a la fecha sigue estando en algunas regiones del Ecuador, así como también un plan que denominó el Plan Fénix, que tenía como principal foco la cuestión de la seguridad, el encarcelamiento de personas vinculadas al narcotráfico y principalmente también esa situación que en su momento logró mucha adhesión por parte de la oposición, porque recordemos que cuando él llega al poder llega con una minoría, ganando en segunda vuelta, por lo tanto el primer desafío que él tiene cuando llega al gobierno es poder generar ciertas alianzas con los distintos partidos políticos que estaban en la asamblea para poder generar la gobernabilidad. En ese momento incluso la oposición mayoritaria, la oposición representada por Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa, acompaña esa presentación que hace Daniel Noboa, principalmente para darle tranquilidad a la ciudadanía de que la cuestión de la seguridad era una prioridad. Luego, este año se da el referéndum, donde también la ciudadanía, a partir de una consulta popular, acompaña las medidas de mano dura y de recrudecimiento quizás de las políticas de seguridad que planteó Daniel Noboa, lo cual no, llegó por ahí, yo diría, hasta mayo, junio de este año, con dos miradas, ¿no? Una mirada puesta en, bueno, ¿qué hizo el gobierno para resolver la seguridad? Pero otra mirada puesta naturalmente, y como no puede ser de otra manera, en la economía. Cuando llega Daniel Noboa al gobierno, llega con una economía, luego del gobierno de Lenín Moreno y del gobierno de Lasso, una economía muy débil desde el punto de vista de lo que eran las finanzas públicas, pero al mismo tiempo también un creciente desempleo, también producto de las cuestiones vinculadas al desgobierno que había acontecido en el gobierno de Lasso y las cuestiones vinculadas a la inseguridad. Lo que empieza a verse ahora es que quizás esas políticas de seguridad no han sido tan efectivas de cara a la ciudadanía, por lo menos lo que reflejan las primeras encuestas que empiezan a aparecer vinculadas a la imagen del actual presidente. Ha habido desde la parte de gobierno
por un lado, una crisis comunicacional, yo diría, porque los datos que refleja en los medios de comunicación el gobierno no se condicen con los datos oficiales vinculados a la cantidad de homicidios por cantidad de habitantes, y esto obviamente a la ciudadanía le hace algo de ruido vinculado a, bueno, cuánto se resolvió a partir de este plan tan feroz vinculado a la seguridad, cuánto se ha resuelto de manera concreta en la cantidad de homicidios por cantidad de habitantes. Al mismo tiempo también una gran campaña internacional también, sobre todo de organismos de derechos humanos, Human Rights en la cabeza, planteando que muchas de las detenciones que se hicieron en el Ecuador no han llevado adelante el debido proceso, no hay causas concretas frente a las que los detenidos, detenidas pueden defenderse, muy parecido quizás al modelo Bukele de El Salvador, pero por otro lado también una crisis internacional, que lo hemos hablado también en el programa, que tuvo que ver con la incursión militar que hizo el gobierno de Daniel Noboa en la embajada de México en Ecuador. Por lo tanto, toda esa quizás luna de miel que a veces se dice tienen los gobiernos cuando inician, y también incluso por parte de la oposición muy responsable a la hora de acompañar al gobierno recientemente electo en las políticas que lleva adelante vinculadas a la seguridad, se empezaron a erosionar, por un lado porque la economía premia. Hoy, para que se den una idea, según los datos oficiales, la canasta básica en el Ecuador son de $800 y el salario mínimo es de $450, por lo tanto la situación económica es compleja. Y por otro lado, todos esos apoyos que le ha dado la oposición al gobierno de Daniel Noboa para poder lograr la gobernabilidad, por un lado se empezaron a desquebrajar por acciones que ha llevado adelante el gobierno de Daniel Noboa, por ejemplo, la incursión militar en la Embajada de México, lo cual obviamente al correísmo lo ha puesto en una situación muy difícil de poder acompañar esas políticas. Y por otro lado también la idea de que esta semana, y por eso traemos el tema acá a la radio, esta semana vence el día viernes el momento en que los partidos pueden presentar sus candidaturas y alianzas. Entonces empieza un proceso electoral, lo cual también pone al gobierno de Daniel Noboa en un momento de mucha convulsión interna, ¿no? Un montón, la verdad. Si uno dice cuántas cosas pasan en Argentina, allá también. Sí, y la verdad que lo que uno ve, y yendo en concreto a la situación de este viernes, ¿no?, donde nos vamos a encontrar con quiénes son finalmente estas alianzas por parte de las fuerzas políticas, lo que uno ve, y yo veía unas encuestas que planteaba Cedatos es una de las consultoras más importantes del Ecuador, es que planteaba que hay un 75% de ciudadanos y ciudadanas que no sabría por quién votar el año próximo, o sea, una indecisión tremenda. Y de hecho los registros de Cedatos plantean que no se daban registros tan altos de indecisión desde 1974, o sea, hace muchos años. Pero lo interesante de ver cuáles son esas razones o esas causas de las incertidumbres son que los ciudadanos no logran saber quiénes son los candidatos, no logran saber a qué fuerzas políticas representan, a qué partidos o alianzas representan. Y cuando uno va y empieza a mirar, por lo menos hasta el momento hay aproximadamente 17 candidatos, candidatas, o sea, el año pasado hubo 11 y pareció un montón, ahora hay 17, o sea que cada vez la fragmentación política es mayor. Pero cuando uno ve quiénes son esos candidatos, uno puede entender más al electorado, porque la verdad que vemos una danza de nombres que cambian de partidos políticos elección tras elección. Esto es algo que venimos observando en el Ecuador hace mucho tiempo. Obviamente las candidaturas más fuertes de cara al próximo proceso electoral es la de Daniel Noboa, como obviamente el presidente que va por la reelección, y por otro lado la candidata de la Revolución Ciudadana, que además repite, es Luisa González, quien fue también candidata por la Revolución Ciudadana el año pasado. Por lo tanto, esas son quizás las figuras que siguen siendo y siguen consolidándose en dos fuerzas políticas muy concretas, pero cuando uno empieza a ver los otros nombres, ve, por ejemplo, que se vuelve a presentar un candidato que se hacía llamar el Bukele ecuatoriano, Jan Topic. En esta ocasión ya no con el partido, el tradicional partido del social cristiano,
que lo llevó el año pasado, sino a través de otro partido. En este caso, el Partido Social Cristiano, que ha gobernado Guayaquil durante muchos años hasta el proceso electoral del año pasado, lleva a un candidato que se llama Henry Kronfle, que es un candidato que actualmente preside la Asamblea, que es un candidato que hay que mirarlo también, porque muchos de los que están allí en el Ecuador lo que comentaban es hay un cierto descontento por parte del empresariado hacia Daniel Noboa, entonces por ahí hay cierto sector de la derecha y del empresariado, sobre todo de Guayaquil, que podría acompañar a Henry Kronfle como una nueva figura que represente sus intereses, porque evidentemente las expectativas que el empresariado tenía sobre Daniel Noboa no fueron cumplidas desde el punto de vista de sus intereses, y por lo tanto también dentro de la derecha se dan estas nuevas alianzas. Pero también vemos mucha fragmentación por parte de la derecha, pero también por parte de la izquierda. O sea, vemos, por ejemplo, que Leónidas Issa, que es el referente histórico del movimiento indígena en el Ecuador, quien ha liderado las movilizaciones tanto en contra de Lenín Moreno como de Lasso a través de la CONAIE, se presenta ahora por el partido Pachacuti, que es el partido histórico de la referencia indígena, que en su momento, recordarán, llevó de candidato a Yacu Pérez. En este caso, llevaría de candidato a Leónidas Issa, que es un referente muy de izquierda y muy comprometido con la política indígena. Por otro lado, hay también correístas que se presentan, porque, por ejemplo, el ex ministro de Correa, José Serrano, va a candidato a presidencial por Centro Democrático, que fue uno de los partidos que utilizó hace 2 elecciones el correísmo para llevar de candidato presidencial a Andrés Arauz. Y por otro lado, Carlos Rabascal, que fuera el candidato a vicepresidente de Rafael Correa también en esa oportunidad, antes de su inhabilitación, agarró, digamos, el sello de Izquierda Democrática para también ir de candidato. Por lo tanto, hay una fragmentación enorme, tanto de la derecha como de la izquierda. Obviamente, este escenario de tantas candidaturas y tanta fragmentación, que se va a consolidar naturalmente el día 30, cuando el Consejo Nacional Electoral acepte esas candidaturas, todavía va a tener un plazo que va a ser entre el 15 de septiembre y el 2 de octubre, donde efectivamente se van a oficializar las candidaturas. Hasta ese momento todavía puede suceder, y muchos especialistas, analistas en el Ecuador creen que puede hacerse ello, que muchas de estas candidaturas terminan renunciando en pos de otras, y allí quizás el mapa tan fragmentado que vemos hoy pueda empezar a achicarse un poco más o a unificar algunas posturas de todos estos candidatos que estamos viendo, que son muchísimos, por lo menos a menos de un año de la elección. ¿Por qué lo hacen con tanta antelación? Dijiste que era en febrero. Bueno, lo que pasa es que el cronograma electoral arranca un año antes, o sea, todo lo que tiene que ver con el padrón, lo primero que empieza a trabajarse es el padrón electoral, que eso se inicia casi un año antes de la elección. Luego se dan estos modelos de alianzas, que nosotros por ahí lo tenemos visualizados, que son mucho, en el caso argentino, por ejemplo, son casi 3 meses antes de la elección, o sea, bastante más corto. En el caso de Ecuador, tiene una normativa electoral que tiene muchos pasos para ir oficializando los distintos procesos, y por eso el momento actual que se está viviendo, que frente a bastante tiempo antes se empieza con toda este criterio. La verdad que lo que vemos los últimos años en el Ecuador es una fragmentación muy grande del sistema de partidos, cada vez más cantidad de partidos presentándose elecciones, y esto también lleva a que luego, y lo hemos visto principalmente con la gobernación de Lasso, a una fragmentación muy grande en la Asamblea y a niveles de gobernabilidad muy bajos. Recuerden que cuando asume Lasso la presidencia, venía de una primera vuelta con menos de 20% de los votos, por lo tanto, muy pocas referencias en la Asamblea, y eso también hace que sea más difícil llevar adelante políticas si no es en un marco de negociación con las distintas fuerzas, y cuando los sistemas se están dando tan polarizados, es más difícil llevar adelante. Creo yo que en el caso de Daniel Noboa, inicialmente logró muchos apoyos en la Asamblea, principalmente por el contexto tan complejo en el que asumió,
pero luego ese capital político que desde el punto de vista de la negociación con la oposición podía ir generando, digamos, algún tipo de buenas líneas para la gobernabilidad, él mismo empezó a socavarla quizás con las persecuciones de algunos referentes tanto del correísmo como incluso del partido de los socialcristianos, que son tradicionalmente los partidos fuertes en el Ecuador, pero también con otras aristas de política de conflictos internos. Por ejemplo, en el caso de Daniel Noboa, asume con una candidata a vicepresidenta, o sea, la vicepresidenta actual del Ecuador, que es Verónica Abad, es una referente que había ingresado a la fórmula de Daniel Noboa principalmente por una visión de Daniel Noboa de que tenían algunos intereses concretos con respecto al emprendedurismo. Ella era una dirigente que no venía tanto de la política, sino más bien del empresariado y del empresariado social. Y apenas asume la presidencia y ella la vicepresidencia, le solicita que vaya como responsable, embajadora plenipotenciaria para resolver la crisis en Medio Oriente. Por lo tanto, solicita que ella se traslade a Israel. Después, como esa figura no existía, termina siendo en realidad embajadora de Ecuador en Israel. Ella hace un mes aproximadamente presenta una denuncia de violencia de género contra el actual presidente, diciendo que su traslado había sido una estrategia para correrla de la escena política. Bueno, por eso digo, mucho conflicto interno para solamente casi un año de gobierno, y así también, como les decía, críticas por parte de los organismos de derechos humanos por su política en materia de seguridad, pero al mismo tiempo también escándalos mediáticos, como por ejemplo, hace poquito tiempo, una referente periodista, actriz cubana en el Ecuador, Alondra Santiago, no sé si habrán escuchado hablar de ella, pero había hecho en uno de los programas que ella tenía en un medio ecuatoriano una suerte de jingle o de canción con el himno nacional ecuatoriano, donde criticaba al presidente Daniel Noboa, y el gobierno pidió la revocatoria de su visa. No, bueno. Por lo tanto, una persecución que diríamos era casi irrelevante a los efectos de lo que eso le podía ocasionar de perjuicio al gobierno, y sin embargo ese autoritarismo terminó siendo mucho peor, porque obviamente lo que hizo la referente cubana fue decir: yo me voy del Ecuador antes que me revoquen la visa. Eso generó obviamente toda una situación mediática que le afectó obviamente a la imagen del presidente. Por lo tanto, errores, como yo diría, de punto de vista de política de conflicto interno en su propia fuerza política, errores de romper lazos con quienes habían sido sus aliados para garantizar la gobernabilidad, conflictos internacionales como la invasión de la embajada en México, y estas cuestiones mediáticas que tampoco le han servido. O sea, tiene mucho que hacer el actual presidente, que obviamente tiene todavía, por la gran crisis con la que llega al poder, apoyos por parte de la ciudadanía, pero como les decía al inicio, una ciudadanía que ve que cada vez se pierden más puestos de trabajo y que el salario no le alcanza para cubrir ni siquiera la canasta básica. Wow, qué parecido a lo que pasa acá en Argentina, ¿no? Cualquier semejanza con Argentina. Pan y circo, cuando no hay pan mandan circo, crisis económica, discusiones mediáticas, fragmentación. Bueno. Sí, la agenda de seguridad poniéndola también como una agenda para poder también cubrir otras falencias que tiene por parte del gobierno, ¿no? Wow. Bueno, Dolores, qué panorama. Bueno, gracias por este gran resumen de lo que está pasando allá. La verdad que viene más que bien. No tenía ni la mitad de la información, así que como siempre, muchas gracias. Un lujazo para nosotros poder escucharte y bueno, conocer qué es lo que está pasando, y veremos qué pasa el viernes, si hay alguna sorpresa. Vamos a ver cuántos finalmente son los y las candidatas. Obviamente diría como algo, una crónica anunciada, no hay mujeres presidentas ni candidatas, salvo la candidata por parte de la Revolución Ciudadana. O sea, eso sigue siendo un patrón. La verdad que Revolución Ciudadana sigue siendo la única fuerza
en el Ecuador que apuesta a las candidaturas de mujeres, tanto en la presidencia en este momento, pero también, bueno, con referentes en prefecturas, muchas de las quienes asumieron en las elecciones municipales el año pasado por parte de Revolución Ciudadana, en Guayas, en Pichincha, son mujeres lideresas, y creo que ese ya es un patrón por parte del Ecuador, donde la Revolución Ciudadana y el correísmo ha apostado a la construcción de liderazgos de mujeres, y la derecha suele tener muchas candidaturas de varones. Bien, bueno, otro dato interesante. Te mandamos un abrazo. Hasta la próxima, Dolores. Un abrazo para todos.